En el día de hoy hablaremos de un conflicto bélico que sin duda ha dado mucho de qué hablar hasta el sol de hoy. Y ese es qué intereses están ocultos entre la guerra de Rusia y Ucrania. Quédate en el día de hoy que estamos a punto de comenzar. El 24 de febrero del 2022 quedará en la historia como la fecha en la que Rusia atacó a Ucrania y comenzó el inicio de la invasión, que ha dejado 4 millones de refugiados, centenares de civiles muertos y un conflicto reabierto entre el país soviético y Occidente, reflejado sobre todo en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Con el paso de los días se ha intentado analizar las claves que expliquen esta guerra y los movimientos de cada bando, desde las incursiones rusas y posibles futuros objetivos hasta las sanciones occidentales, así como mostrar las secuelas que ha ido dejando la invasión. Sin embargo, yendo al fondo del asunto, surge la pregunta de cuáles son los intereses de Rusia que le han llevado a atacar al país vecino. Para intentar entender por qué Ucrania es tan importante para Putin y el gigante ruso, hay que acudir, según distintos expertos, a una amplia y variada serie de intereses y razones que incluyen lo económico, lo estratégico, lo geopolítico, lo nacionalista e histórico, entre otros. Este conflicto focalizado en Ucrania se ha convertido en el campo de batalla económico, financiero, energético, diplomático, mediático, deportivo, cibernético y de posicionamiento militar estratégico de los miembros de la alianza liderados por Washington para contener a Rusia, acentuando peligrosamente el riesgo de un enfrentamiento bélico abierto entre Rusia y la OTAN, que reprimió desde la Guerra Fría por la existencia de un arsenal nuclear ahora más desarrollado. Amenaza con la mutua destrucción asegurada y el fin de la civilización en medio de una tercera guerra mundial. Según Vladimir Putin, presidente de Rusia, los ucranianos y los rusos son un mismo pueblo y su misión es restaurar la unidad perdida. Ucrania y Rusia también formaban parte de la antigua Unión Soviética hasta su disolución en 1991. El mismo Vladimir Putin se ha expresado con claridad sobre los intereses que tiene Rusia e Ucrania en los vínculos que, según él, atan a un país con otro, hasta el punto de que ni siquiera lo considera del todo como otra nación. Voy a enfatizarlo una vez más. Ucrania para nosotros no es un país vecino, es una parte integral de nuestra historia, cultura y espacio vital, declaró el dirigente ruso en un discurso a finales de febrero. Anteriormente ya se había expresado en esa misma línea, como a través de un ensayo publicado en julio del 2021, en el que defendía que bielorrusos, rusos y ucranianos son un mismo pueblo. En este texto, Putin volcaba también otras ideas que ayudan a entender su pensamiento y la importancia que Ucrania tiene para él y para Rusia. El mandatario aseguraba que Ucrania se había visto históricamente beneficiada de Rusia y en caso de seguir queriendo ser un estado independiente, debería volver a las fronteras de 1922, ya que le ha robado territorios desde entonces. El presidente Biden sostenía el mismo jueves que se iniciaba la invasión de Putin sobre Ucrania. Quiere restablecer la antigua Unión Soviética, de eso va todo. Creo que sus ambiciones son completamente opuestas al lugar al que ha llegado el resto del mundo, añadía. El embajador de Estados Unidos para las Naciones Unidas, ONU, hizo comentarios similares al comienzo de esta semana. Afirma que Putin quiere regresar a la era del Imperio Ruso, el que había justo antes de la Unión Soviética, ha explicado la embajadora Linda Thomas-Greenfield en una reunión de Consejo de Seguridad de la ONU. En la última instancia, Putin quiere que el mundo viaje al pasado, a una época anterior a Naciones Unidas, a una época en la que los imperios dominaban el mundo, pero el resto del mundo ha pasado página. Esto no es 1919, añadía. Ahí ya incluye uno de sus mayores temores, que Occidente pretende transformar Ucrania en un antirrusia, un trampolín antirruso, una barrera entre Rusia y Europa,
expone en el ensayo. Desde el 1 de diciembre de 1991, un 92% de los ucranianos votará a favor de la independencia de Ucrania. La Unión Soviética tardó una semana en disolverse. Ni Gorbachev ni Yeltsin concebían a la Unión Soviética sin Ucrania. Era la segunda república más grande de la Unión en cuanto a población y poder económico, y Rusia no podía asumir la carga del imperio sin ella. Explica. Lucha OTAN-Rusia por las fronteras, intereses geopolíticos. En línea con este temor a un proyecto antirruso se encuentra uno de los principales intereses de Rusia para invadir Ucrania, crear una zona de seguridad para protegerse ante la expansión de la OTAN durante los últimos años. Ahí, 1997 se posiciona como un punto de inflexión, ya que desde entonces se han sumado 14 países a la Alianza Atlántica. Unos movimientos de Rusia ha visto con preocupación, más aún cuando Ucrania, en su frontera al oeste, fue considerada uno de los próximos países con posibilidades de adherirse. Desde hace 25 años, gente como yo viene diciendo que si la OTAN y las alianzas occidentales se expanden más allá de ciertas líneas rojas, especialmente en Ucrania, habrá una guerra. Ya preveía ese escenario en 1997. Se remonta Sergei Karaganov, ex asesor presidencial de Boris Yeltsin y Vladimir Putin, ante The New Statesman. En el 2008, el presidente Putin dijo que si la adhesión de Ucrania a la alianza se convertía en una posibilidad, entonces no habría Ucrania. No se le escuchó. Así que el primer objetivo es acabar con la expansión de la OTAN, afirma Karaganov antes de concluir sobre la invasión de Ucrania. La verdadera guerra es contra la expansión occidental. Rusia percibe que un país que está cerca de su frontera se está convirtiendo en una plataforma para una alianza militar amenazante. Así que tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y por lo tanto albergue misiles y tropas de esa alianza. Dentro de ese conflicto fronterizo se ubican los intereses estratégicos de Rusia por ampliar su influencia sobre el Mar Negro, que se encuentra limitado por la propia Rusia, Ucrania, Georgia, Turquía, Bulgaria y Rumania. En torno a este juega un papel importante Crimea, señalada como uno de los antecedentes de la actual invasión en Ucrania y que ya fue motivo de una crisis entre Rusia y Occidente en el 2014. En este caso se trató de una incursión silenciosa y rápida que dio como resultado la anexión por parte de Rusia de este territorio, antes ucraniano, después de que la población respondiese afirmativamente a un referéndum no reconocido por Ucrania ni la comunidad internacional. Si Europa del Este es una especie de pastel estratégico, el Mar Negro supone la guinda. Ejemplifica. Una flota militar situada allí podría llegar rápidamente a las costas de Siria o de Israel. Podría asimismo enviar aviones hacia Rusia, Irán o el Oriente Medio. Si Ucrania junto a Crimea se convierten a medio plazo, tal como había ocurrido en Polonia o Rumania, en bastiones occidentales y anfitriones para la OTAN, entonces a Rusia se le cae todo el esquema de supremacía a nivel de seguridad. Además, el Mar Negro se transformaría por primera vez en un mar controlado por Occidente, como Rumania, Bulgaria, Ucrania, Turquía, como actores esenciales entre la OTAN y el mundo islámico, y con Rusia en una posición secundaria. Como en muchas otras guerras y conflictos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia también parte de unos intereses económicos. En este caso, el gas es el protagonista. El 40% del gas que se consume en Europa proviene de Rusia, es solo un 10% en España, pero supuesto el 55% de las importaciones de gas en Alemania en el 2021. Y ese suministro se realiza a través de gasoductos que cruzan Ucrania. Esto supone una importante fuente de ingresos, cobra miles de millones de euros en peajes para el país presidido por Volodymyr Zelensky y también, por tanto,
Un obstáculo y una dependencia para Rusia que busca alternativas y diversificar las rutas de suministro de gas. Organización en la guerra contra Rusia. El anuncio a mediados de abril sobre el probable ingreso de Suecia y Finlandia, países antes neutrales, a la OTAN en el mes de junio, que elevaría a 32 de los socios de la alianza, disparó las alarmas en Moscú, que empezó a movilizar tropas hacia Finlandia, amenazando instalar misiles nucleares en la frontera marítima y terrestre del Báltico, donde a los 1.576 kilómetros fronterizos con Ucrania ahora se sumarían otros 1.300 kilómetros con Finlandia, que casi duplicarían la frontera de la OTAN con Rusia, abriendo un nuevo frente de guerra en el Báltico y aproximando aún más un enfrentamiento nuclear con la alianza, que pareciera interesada en provocar una confrontación militar con Rusia. Pero, ¿qué se pretende con todo esto? ¿Hasta dónde se puede llegar con esta demencial carrera belicista? La experiencia histórica enseña que aunque se sabe cómo y cuándo empieza una guerra, nunca se sabe cómo ni cuándo termina, especialmente cuando hay de por medio armas nucleares. Espero que el video de hoy te haya gustado. De ser así, no olvides darle compartir y suscribirte. Si tienes alguna opinión, no dudes dejárnosla en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.